públicos, pero creo que será muy útil. Es que un catedrático de la Universidad Complutense llamado Juan Francisco Fuentes ha publicado ayer un artículo en El País, largo, la página entera, y la verdad me llamó mucho la atención, primero porque está muy bien escrito. Está escrito en un elegante español, conoce el idioma, ya lo cual es una gran novedad, casi revolucionaria. Pero en segundo lugar, además de estar bien escrito, tiene una característica que muy difícilmente se encuentra en los escritores de temas políticos. Esa característica fue desarrollada al máximo por Lenin. Lenin escribía bien también en su expresión del idioma natal ruso, pero tenía una habilidad especial. Incluso en los acontecimientos empujados por él, cuando habían terminado el acontecimiento, había realizado, tenía un talento especial para contarlo y narrarlo desde el punto de vista de la lógica. Es decir, entonces convencía a todo el mundo que lo oyera, pero que no fuera un especialista en el conocimiento de lo que es una revolución, luego de la Revolución Rusa, y luego, claro, de la complejidad de factores que intervienen en cada acto reaccionario o revolucionario. Son tantísimos los factores que intervienen que es dificilísimo explicar eso en un artículo. Sobre todo, un artículo presidido por la lógica. Pues bien, este catedrático de la Complutense, a quien he puesto para felicitarlo por el idioma español, para decirle que su artículo es muy brillante y coherente desde el punto de vista de la lógica. No me ha contestado, yo lo hubiera invitado a estar aquí. Quiero ser educado con él, siempre soy educado, una cosa es ser educado y otra cosa es ser claro, firme y neto. Y vamos a hacer una experiencia, y es que para que vosotros, el oyente, pueda seguir y aprender cómo se deben leer los artículos de temas políticos, vamos a hacer la experiencia que vamos a leer. Alberto va a ir leyendo, no lo hemos ensayado, pero va leyendo conforme él vea, bien sea párrafo a párrafo o cuando una idea termina. Y yo analizaré o criticaré esa idea para que podáis comprobar cómo la lógica no explica, ni ha explicado jamás, ni explicará nunca los acontecimientos políticos. Es imposible, la lógica no explica la historia. Es un historiador, pero escribe muy bien. Y es víctima de que escribe bien y de que su cabeza es lógica. Pero la lógica está en su cabeza, no en los hechos que describe. Vamos a empezar y vais a ver la prueba, porque es un ejercicio práctico, como si estuviéramos en una universidad, en una aula de enseñanza, a comprender la historia a través de los historiadores que no cuentan las causas de la historia, sino los efectos. Y al contar los efectos es muy fácil introducir la lógica para explicar lo acaecido. A toro pasado se puede explicar la lógica del pase al natural o arriesgado, pero antes de que pase el toro, eso no se explica por la lógica, sino por el arte. Bien, pues vamos a empezar pidiéndole a Alberto que vayamos leyendo a su criterio, párrafos, nos paramos, analizamos y veremos cómo este señor tiene en su cabeza una idea de la transición española y la ha expuesto brillantemente, solo que es falsa. Vamos. Muy bien, el artículo se sitúa en la página 11 del País. Se titula Cataluña, paz por territorios. Y su autor es Juan Francisco Fuentes, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Comienza. Paz por territorios fue la fórmula acuñada por la Conferencia de Paz celebrada en Madrid en octubre de 1991 para encauzar el problema palestino mediante una transacción que parecía razonable. Los palestinos renunciaban a la destrucción del Estado de Israel y éste cedía una parte de su territorio para que sus adversarios pudieran disponer de una administración propia. A simple vista, la aplicación del caso palestino al problema catalán no hace más que confundir las cosas, más aún que otras analogías al uso,
como el paralelismo con Quebec o con Escocia. Ni hay un problema de ocupación por la fuerza, ni de momento un conflicto entre comunidades enfrentadas, ni es fácil identificar al soberanismo catalán con uno de los bandos en litigio en el problema de Oriente Próximo. Al contrario, en este magma heterogéneo que es el independentismo, se puede reconocer un sector pro-sionista vinculado al catalanismo histórico y otro pro-palestino en la CUP. El símil, sin embargo, tiene alguna utilidad para intentar dar una respuesta a las dos grandes preguntas que plantea la crisis institucional en Cataluña. ¿Cómo hemos llegado a esto y cómo podríamos salir de aquí? Aquí empieza el tema. Vamos a ver. Vamos. El modelo autonómico establecido por la transición supuso en parte el regreso a la fórmula ensayada por la Segunda República. No es verdad. Sigue. Falsedad histórica. El nacionalismo catalán, representado entonces por Esquerra Republicana, abdicaba de la independencia y el Estado aceptaba reducir su presencia en Cataluña al ceder a las instituciones autonómicas buena parte de sus competencias. No es verdad. Falsedad en la historia, porque en aquel tiempo que viví, delante de mis ojos, vi todo y hablé con Tarradellas. Tarradellas me invitó para conocerme, quería conocerme, y eso no es verdad, porque nadie puede abdicar de lo que no tiene. Y Tarradellas ni Cataluña tenían la menor poder para establecer la autonomía. No abdicó de nada. Cogió lo que Suárez le dio. Una cosa es abdicar y otra cosa es coger lo que le dan. Sigue. El nacionalismo ofrecía la paz al Estado, abandonando cualquier pretensión secesionista. No es verdad. Eso es en ETA, en País Vasco. No había violencia. No había, por tanto, posibilidad de otorgar la paz. Sigue. Y este, se refiere al Estado, renunciaba a ejercer como tal en aquella parte del territorio nacional. Eso no es verdad. El Estado nunca renunció a no actuar en el caso de que la autonomía no fuera cumplida. Eso no es verdad. No hay ninguna renuncia. Y esto lo califica él como paz por territorios. No, dice. bien, No se puede decir que el experimento de la Segunda República colmara las esperanzas que sus dirigentes depositaron en el Estatuto de Autonomía de 1932. 2 años después de su aprobación, la Generalitat se sublevaba contra un gobierno republicano que cumplía todas las formalidades constitucionales. Ya en la Guerra Civil, Manuel Azaña señaló la necesidad imperiosa de que la República recuperara las competencias que había perdido en Cataluña por la deslealtad y la política de hechos consumados del gobierno de Companys. Cierto. Así lo declaró Azaña ante el presidente Negrín y sus ministros en mayo de 1937. 2 puntos y comillas. Les dije que el gobierno estaba obligado a trazarse con urgencia una política catalana que no puede ser la de inhibirse y abandonarlo todo. El gobierno debe restablecer en Cataluña su autoridad en todo lo que le compete. Cierra comillas. Correcto, seguimos. El pacto de la transición se inspiró en gran medida en eso que el propio Azaña llamó la musa del escarmiento. No es verdad. No hubo ninguna musa del escarmiento, porque lo que corrieron todos los catalanes al despacho de Suárez a ver lo que les tocaba. Pero no hubo ningún escarmiento, ni hubo recuerdo de lo que pasó en el 34, ni de Comani. Todo eso no es verdad. Eso no sucedió en la historia. Seguimos. La voluntad de no incurrir en viejos errores que podían tener las mismas consecuencias que en los años 30. Los pocos representantes activos de la generación de la República, como Tarradellas, lo entendieron perfectamente. Nunca más un 34, entre comillas. No se trata de entender. Cuando dice nunca más un 34. Eso no es porque lo entiende expresamente. Es que la relación de fuerzas, la relación de poder, que es la esencia de la política, Tarradellas era un político y la conocía tan perfectamente que ni siquiera imaginaba algo distinto de lo que Suárez le ofrecía y él pidió. El procedimiento empleado por la Segunda República para resolver el problema catalán tenía esta vez a su favor el efecto pedagógico de la musa del escarmiento y el convencimiento de que las dos partes respetarían un principio no escrito del pacto estatutario que podría expresarse mediante la fórmula paz por territorios. Es una metáfora inadecuada. El nacionalismo catalán renunciaba